Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Buenas tardes, tengan todos ustedes y gracias a Dios porque nos permiten esta tarde estar compartiendo con cada uno de ustedes, ya aterrizando prácticamente de esta hermosa serie de la oración. Gracias a Dios porque hasta aquí nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha ayudado. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y gracias a Dios porque nos ha permitido este tiempo estar compartiendo acerca de la serie de la oración y específicamente estos últimos tiempos, meses, este último tiempo acerca del ataque al Evangelio. Y el día de hoy el tema es el ataque al Evangelio en la carta de Santiago y Judas. Ambos, podríamos llamarlo de esta manera, medios hermanos de Jesucristo, que ellos ambos son hijos de José y María, del matrimonio de José y María. Porque después de que María tuvo a Jesucristo, pues ella posteriormente hizo su vida normal con su esposo, con José, y tuvieron hijas y tuvieron hijos, entre ellos Jacobo o Santiago, que cabe mencionar que no fue apóstol, pero fue una de las grandes, uno de los grandes personajes en la iglesia primitiva, pero no fue apóstol, y Judas. Y entre ellos, o sea, fíjate que los hermanos, medios hermanos de Jesucristo fueron los que cuando Jesucristo estaba iniciando su ministerio le decían, no, mira, ya mejor vete allá para Nazaret, o sea, ya no andes haciendo estas cosas porque no creían en él. Cuando Jesucristo resucita, se les aparece y es cuando les cae el 20, como decimos por acá, y reconocen la obra, o sea, que Jesucristo es el ministerio, que Jesucristo es Dios y todo lo que Él hace, y cómo ellos posteriormente son defensores del Evangelio a costa de su propia vida. Y así lo vemos. Entonces, gloria a Dios por ello. Con esto, con el favor de Dios, cerramos la serie del ataque al Evangelio, viendo cada una de las, del Nuevo Testamento, y es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, a excepción de Filemón, Hebreos, Santiago, 1, 2 y 3 de Juan, Judas. Y de Apocalipsis tomamos un poquito para verlo como referencias. Y en el libro de Hechos lo vimos como referencias en las demás cartas de lo que son las iglesias. Entonces, pues prácticamente lo vimos ya así en forma panorámica general. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, nada más recordándote que estamos como bajo la cobertura de Neuma Multimedia y puede localizarnos de esa manera en YouTube, que gracias a Dios ya se están subiendo los programas a YouTube. Y también pues después de eso buscas el programa Instrumento Escogido o bien en la página oficial de Facebook, tal cual lo escribes y ahí en Instrumento Escogido buscas el programa que sea de tu agrado y esa transmisión la puedes estar escuchando y puedes compartirla, darle like y demás. Entonces, gracias a Dios por ello. Recordándote los programas, que ese es otro punto, que queda igual, porque había anunciado que iba a haber ahí diferencias, pero estábamos así como que sí, que no. Queda igual de martes a viernes en punto a las 7 de la tarde, con el favor de Dios, tu programa Instrumento Escogido. Y los demás cambios te los digo al finalizar el programa o el día de mañana, que concluimos con esta serie de la oración. Oramos. Padre bendito, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque a través de tu palabra tú nos instas, Señor Santo, a ser mejores cada día, Señor,
para la defensa del Evangelio de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has bendecido, cuidado y ayudado. Quédate con nosotros, Señor bendito, y gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, la carta de Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José y de María, no era apóstol, cabe aclararlo y recalcarlo. El tema principal es la fe que obra. Y varios eruditos decían, es que eso como que puede malinterpretarse y todo, porque luego van a pensar que necesitas hacer obras para ser salvo. Y no, él lo deja muy claro, muéstrame tu fe por tus obras. Y primero va la fe y después las obras que Dios de antemano ya preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Y es la fe, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que produce esas obras en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar a conocer que somos hijos de nuestro Padre Celestial y podamos presentar con nuestro testimonio, sirviendo a los demás, de que somos diferentes al resto de las demás personas. Las palabras clave: la fe, la riqueza, la lengua, el orgullo y la oración. Y vamos a ver bien brevemente el ataque al Evangelio en la epístola de Santiago, el cual se escribió en el año 48 después de Cristo, muy prontamente después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y nosotros podemos ver cómo estos errores doctrinales, las diferencias del verdadero Evangelio, fueron el motivo del celo de Santiago para presentar defensa con esas citas clave y esa enseñanza de aplicaciones actuales. Mira, la epístola de Santiago, si tú la lees, son 5 capítulos. Si la lees de principio a fin, maneja una de ilustraciones que para su época es inusual. Pero te presenta un tema y te presenta una ilustración. Te presenta otro tema, te presenta otra ilustración. Y te presenta otro tema y te presenta otra ilustración. ¿Para qué? Para que te quede claro en tu mente el tema que te está presentando, la ilustración y la solución de qué debes o qué no debes hacer. Entonces, en sí, enseña de una manera muy práctica y muy buena que podemos comprender, pero con algo tan de nuestra propia vida, de lo que nosotros estamos viviendo de nuestra vida cotidiana. Y de esta forma, pues facilita la enseñanza. Entonces, porque es esa enseñanza de aplicación actual, práctica, y nosotros podemos verlo que es algo muy sencillo y cómo él lo presenta. Y ahorita lo vamos a ir viendo en el desarrollo del texto. La epístola de Santiago fue escrita por Santiago, conocido Santiago el Menor, o Santiago el hermano del Señor, que viene ahí en Gálatas. Mira, vámonos ahí a la palabra de Dios para que veas dónde dice que era su hermano. Gálatas, Efesios. Ok, Gálatas 1:19, donde dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, está el apóstol Pablo hablando, sino a Jacobo, que es Santiago, el hermano del Señor, o sea, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hace énfasis en este Jacobo, que es Santiago, que es el nombre en griego, en hebreo, en griego. Creyentes judíos habían creído en Cristo, pero estaban enfrentando pruebas, injusticias y una fe superficial. Algunos estaban distorsionando el Evangelio de Jesucristo creyendo en una religiosidad muerta o en una fe sin obras. Había puntos muy específicos en los cuales estaban siendo mal enseñados. Por ejemplo, una fe sin obras salvadoras. Santiago 2:17,
donde nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Algunos decían creer en Cristo, pero su conducta no demostraba cambio alguno. Enseñaban que bastaba con creer intelectualmente sin vivir en obediencia. Y déjame te presento el ejemplo que él pone. Porque dice que si alguno de los hermanos está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y otro, un hermanito en la fe le dice, ay, no te preocupes, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das nada con lo que él necesita, las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué te aprovecha? Es por eso que él dice, la fe, si no tiene obras, es fe muerta en sí misma. Entonces, él decía, ¿tiene necesidad? ¿Tú eres hijo de Dios? Haz algo para ayudarle, porque ya tú has sido lavado y has sido comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya eres hijo de Dios y por amor a tu prójimo, sírvele, ayúdale, haz algo. Entonces, que no bastaba solamente con creer intelectualmente. Sí, yo voy a orar por ti. Dice, si haces eso, no se le va a quitar ni el hambre, ni la sed, ni el frío a esa persona. Necesitamos accionar, hacer algo. Santiago combate esta idea mostrando la fe verdadera que produce un fruto visible y que una fe sin obediencia realmente no es una fe salvadora, sino una apariencia. Si nosotros vemos la necesidad de alguna persona o nuestro hermano en la fe o de un hermano en la carne y vemos que tiene necesidad y no hacemos nada por ayudarle, realmente estamos o somos cristianos. El evangelio no es solamente creer en Jesús con palabras, sino en hechos y en verdad. Muchos hoy profesan ser cristianos, pero viven igual que el mundo. Aparentan y los domingos van a la iglesia y se acabó. La verdadera fe se ve en el carácter y en el perdón, en la compasión y en la obediencia. ¿De qué sirve decir, creo en Cristo si mi vida no refleja que soy hija de Dios? Otro punto importante, la discriminación y favoritismo en la iglesia. Santiago, vámonos ahí a Santiago 2:1. Hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y te pone de inmediato el ejemplo. Porque si en tu congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y tú miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate aquí. Y tú, allá, en aquel lugar, le dices al pobre, como dices, o sea, no puedes estar ahí, o estate ahí de pie, ahí párate en un lado. ¿No hacéis distinciones entre nosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, fíjate cómo les habla con amor. Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y luego pone a los ricos que los barre y los rapea. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No los oprimen a ustedes los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el nombre de nuestro Señor Jesucristo que es invocado? Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y más adelante le dice, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vámonos. Con ejemplo y todo te va desarrollando el tema, te lo desglosa, te dice y ahí estás mal. Así, esa discriminación y ese favoritismo. Hoy en día es lo mismo. Algunos cristianos ricos despreciaban a los pobres. Eso ahí pasaba
y dentro de la congregación. Y esto contradecía el evangelio de igualdad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros aprendemos que el evangelio no hace distinción de clases, todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Todos, ricos, pobres, grandes, bajos, del color que tengamos, de la posición socioeconómica que pertenezcamos, todos necesitamos un Salvador. Y Cristo murió por todos, para la salvación de todos, no solamente por algunos. Nosotros no somos nadie para decir tú sí, tú no. Ay, tú, vente para acá. Ay, no, tú no, hazte para allá. No, nosotros no somos nadie. Simplemente, ¿cómo lo hicieron con nosotros? Así nosotros debemos dar, no debemos hacer acepción de personas, tan sencillo. No debemos valorar a las personas por su apariencia, nivel social o influencia, sino por lo que son ante Dios. ¿Puede realmente el amor de Cristo habitar en un corazón que discrimina? Ándale. ¿Puede realmente el amor de Cristo habitar en un corazón que discrimina? Otro punto que habla acerca de la religión. Esta palabra religión, si no es que es la única vez mencionada aquí, es mencionada una o dos veces en el Nuevo Testamento. Me atrevería a comentarlo. Santiago 1:26, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchos hablaban con ligereza y criticaban o maldecían, mientras decían tener una fe viva en Dios. No, es que yo creo en Dios. Y con su lengua hacían y deshacían, andaban en chismes, en pleitos, en levantando falsos. Y es que es comunicación. No, 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 no. Eso es chisme y a Dios no le agrada. Eso es mentira, eso es blasfemia, eso es levantar el falso testimonio contra tu prójimo. Y eso a Dios no le agrada. Evitemos todo eso. Pero ellos decían, es que, y yo soy así, o sea, soy cristiano. No, tengamos mucho cuidado. Porque este tipo de personas, pues, hablaban con ligereza, sin importar cuánto estás dañando a la persona. Criticaban o maldecían, mientras decían ellos que se mantenían en esa fe viva. Y esto deformaba el testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos decir una cosa y hacer otra. Como pone el mismo ejemplo Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, de una boca, de una fuente no puede producir agua salada y agua dulce. O sea, o sale de ti lo malo, lo amargo, la hiel, o sea, cosas malas, tóxicas que contaminan, o sale de ti palabras de bendición, de edificación, de bondad. Las dos cosas no pueden estarse mezclando. Y eso también habla Santiago en su carta. Y habla acerca de esta religión, la religión. La verdadera religión se demuestra en palabras santificadas y en dominio propio. Dominar nuestra lengua, que ese es otro punto que vamos a ver adelantito. Porque un corazón transformado por Cristo se refleja en una lengua controlada por el Espíritu Santo. Nosotros mismos, Santiago lo pone así, que no podemos domar este miembro del cuerpo tan pequeñito. No lo podemos dominar. Pero nosotros solos por nuestros propios esfuerzos no podemos hacerlo. El Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a hacer eso. Y es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa lengua controlada
debe ser controlada por el Espíritu Santo, porque no puede brotar. Fíjate cómo de ahí este ejemplo que pone acerca de la lengua, como en chismes, en mentiras, en levantar falsos, contiendas, hablando de la lengua. Te voy a leer así ciertos pedacitos solamente de la lengua, porque te digo, te pone la descripción, te pone la ilustración y te pone el resultado. Donde dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos, para que nos obedezcas, y dirigimos así todo su cuerpo. Las naves, aunque son tan grandes, son llevadas y gobernadas por un pequeño timón. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, esa lengua pequeñita es como un pequeño fuego que enciende un grande bosque, o sea, que hace muchos estragos. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí lo dice. O sea, eso no lo produce Dios. Si es en el infierno, ¿quién lo produce? Exacto, Satanás. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de cerves del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, a nuestro prójimo, que está hecho a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. O sea, es como una exhortación, una llamada de atención. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Que no nos dejemos engañar por nuestra lengua. Confianza en las riquezas del mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú dices, ay, es que me gusta esto del mundo y todo. Cuando tú dices, esto me gusta del mundo, le estás dando la espalda a Dios, a sus bendiciones. Cuando tú dices, me llama la atención esto y esto del mundo, le estás dando la espalda a Dios y a sus bendiciones. ¿Qué es lo que quieres? ¿Con quién quieres quedar bien? Mejor voltéate y dale gracias a Dios por sus bondades, sus favores, sus misericordias, y dale la espalda al mundo, que el mundo nada bueno te va a ofrecer. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considere amigo del mundo, así termina rápido, se constituye enemigo de Dios. ¿Y cómo? Dice, pueden venirte tentaciones y demás, pero dice, sométete a Dios, resiste al diablo, y el diablo, mira, así huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, limpien las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. O sea, te da la respuesta a lo que hay que hacer, porque muchos buscaban prosperar en comercial y acumular riquezas, olvidando su dependencia de Dios. Santiago denuncia este evangelio materialista y mundano,
Y ahí nos dice que no se puede servir a Dios y al mundo. El corazón debe estar en el reino de Dios. Porque mira, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La fe auténtica se manifiesta en contentamiento, generosidad y humildad, no en la codicia ni en la ostentación. Como dice el texto que dijo Jesucristo, ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es como parafraseado lo que está comentando Santiago. Otro punto importante es la oración egoísta sin fe. Ahí en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dime cómo oras y te digo qué relación tienes con Dios. Solamente oras, Dios, dame, quiero, sáname, provéeme, cuídame, ayúdame. Eso, yo, mi. No, así no debe ser. Por eso dice, pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Algunos usaban la oración como pedido de satisfacer sus deseos carnales, no para buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has pedido por cosas espirituales? Es bien hermoso hacer ese tipo de oraciones. Dios, auméntame la fe. Dame más amor por mi prójimo. Permíteme servirte. Ayúdame a compartir de tu palabra. Permíteme hablar con denuedo de tu palabra. Ayúdame a dar testimonio de ti. O sea, cosas espirituales. Nada material, nada terrenal. Cosas espirituales. Inténtalo. Una semana, te reto. Ya pasó el reto de la semana pasada. Una semana. A que pidas por cosas espirituales. Y si dices, es que ¿qué puedo pedir en lo espiritual? Vete al fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si le sigues buscando en otras partes, hay humildad, santidad, consagración, misericordia, compasión y justicia. Todos ellos, y dile a Dios, yo quiero de eso, dame de eso. Y contra esas cosas no hay ley, Dios te va a dar en mucho. Pídeselo a Dios una semana, te reto, una semana pídele a Dios de eso. Auméntame la fe, dame el gozo de la salvación, dame dominio propio, ayúdame con la paciencia, etc. Dios escucha al que ora con un corazón rendido conforme a su voluntad. Y antes de pedir debemos examinar nuestro corazón. ¿Deseo glorificar a Dios con lo que estoy pidiendo o es para mi beneficio personal de mi carne? Abusados, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Es para mi carne nada más, para satisfacer mis deseos carnales o es para la gloria de nuestro Dios? Entonces, tengamos mucho cuidado con este tipo de oraciones porque Santiago se molestaba porque el nombre de Cristo estaba siendo blasfemado entre los incrédulos por causa de una fe hipócrita. En Santiago 2:7, donde nos dice, no blasfemas ellos, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Le indignaba ver a creyentes confesando a Cristo, pero negándole con sus hechos. Su celo era por la pureza del Evangelio, el mismo celo que tuvo Jesús cuando limpió el templo. ¿Te acuerdas que agarró los chicotes y sacó todos? Dijo, mi casa será llamada casa de oración. Es un celo vivo por las cosas de Dios. Es muy diferente a lo que estaba surgiendo en este momento.
Santiago defiende el Evangelio mostrando que la fe verdadera se evidencia en la práctica. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y en Santiago 2:26, donde nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debemos reflejar con nuestro testimonio de que somos hijos de Dios. El Evangelio no solamente declara justificación por la fe, sino también una transformación de dentro hacia afuera, porque esa es la fe auténtica y que se traduce en esas obras que fueron creadas por Dios para que nosotros anduviésemos en ellas para la gloria de nuestro Padre Celestial. El Evangelio genuino no es un mensaje de apariencia ni comodidad, sino es una evidencia de una vida nueva en obediencia, humildad y misericordia. Santiago 3:13 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre, es uno de los frutos del Espíritu. La sabiduría es otro del fruto del Espíritu. La humildad es otro del fruto del Espíritu. ¿Qué podemos nosotros entonces hacer? Que nos insta Santiago en esta epístola, examinar nuestra fe. ¿Nuestra vida refleja la obediencia a Cristo o solamente palabras vacías? ¿Nosotros vivimos con favoritismos o debemos amar sin condiciones como Cristo amó? Es eso lo que debemos hacer. Debemos dominar nuestra lengua, usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. Buscar lo eterno, no poner nuestra esperanza en el dinero, ni en el éxito, ni en la autoridad, ni en el reconocimiento terrenal, sino poner nuestra mira en las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Orar con propósito, pedir conforme la voluntad de Dios, no conforme nuestros deseos. El evangelio que Santiago defiende es ese evangelio que transforma el corazón. No basta con creer, hay que vivir lo que se cree. Una fe sin obediencia no honra a Cristo y una obediencia sin amor no refleja su gracia. Qué hermoso, te lo vuelvo a decir. El evangelio que Santiago defiende es un evangelio que transforma el corazón. No basta con creer, no, hay que vivir lo que se cree. Una fe sin obediencia a la palabra de Dios no honra a Cristo y una obediencia sin amor no refleja la gracia de Dios. ¿Cómo puede el mundo creer en el poder del evangelio si nosotros como hijos de Dios no vivimos conforme nos dice la palabra de Dios? Esa es pregunta para cada uno de nosotros. En la epístola de Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, inicia así. Judas es escrito en el año 65 después de Cristo, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. El tema absoluto es defensa de la fe. Las palabras clave es contender la fe y mantener. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, Santiago, el que te acabo de leer, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo, en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y nosotros podemos ver cómo en esta breve carta, es solamente un capítulo, es poderosa porque advierte sobre los falsos maestros que se infiltraban ya en la iglesia, distorsionando el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Judas
medio hermano de Jesucristo, escribe con gran celo y autoridad espiritual para defender la fe verdadera que es en Cristo. Puntos en los cuales estaban siendo ya infiltrados y mal enseñados. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas cómo su carácter se ve más reacio y más fuerte, contundente en lo que él dice? Los falsos maestros distorsionaban la gracia de Dios, enseñando que por estar bajo la gracia, el creyente podía vivir en pecado así como si nada, y negaban con su conducta la doctrina y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas dice, no, Señor, no, tú no puedes vivir como se te pega la gana y decir que eres cristiano y decir lo que Jesucristo hizo por ti, porque no estás viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra. La gracia como permiso para pecar, claro que no. Como dijo el apóstol Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Era una pregunta retórica y dijo de ninguna manera. Igual Judas dice, no vas a estar pecando porque ya estás viviendo bajo la gracia. No, entonces ni siquiera eres cristiano. Tan sencillo como eso. Estaban rechazando la autoridad divina y esa corrupción moral y espiritual dentro de la iglesia. Otro punto era la diferencia con el verdadero evangelio. El verdadero evangelio transforma, otra vez, te vuelvo a comentar, de dentro hacia afuera. Transforma al creyente y no le da licencia para pecar. Mira, cuando somos nuevas criaturas, simplemente ya no podemos pecar porque sabemos que vamos contra la voluntad de Dios y que eso a Dios no le agrada, no es correcto. Y no queremos ofender a Dios, no queremos, queremos obedecerlo, agradarle. Y el texto que te mencionaba en Romanos 6, 1 y 2, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. El autor Judas se molestaba tanto y estaba indignado porque el evangelio de Cristo debía producir santidad, reverencia, temor reverente ante Dios, y estaba siendo profanado. Los falsos maestros engañaban a los hermanos más nuevos, introduciendo división y confusión. Mira, Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo, son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó también Enoc, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los, fíjate cuántas veces ocupa la palabra impíos y malvados. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estaba muy molesto Judas al escribir esta carta y cómo pone esos ejemplos de Caín, de Balaam, de Coré. Judas muestra estas actitudes que siguen el mismo espíritu de estos falsos maestros. El evangelio de Cristo estaba siendo reemplazado por intereses personales, codicia y orgullo espiritual.
Judas llama a los creyentes a defender activamente la fe, recordando la enseñanza que Cristo les dejó a los apóstoles. Mira, en Judas 1:3, amados. O sea, no creas que tampoco nada más el carácter así fuerte. Fuerte porque estaba indignado y celoso por las cosas de Dios, pero para con los hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esos santos hace referencia a los apóstoles. El Evangelio no necesita ser adaptado ni modernizado. Debe ser guardado y defendido con amor, verdad y santidad. Y mira cómo dice en Judas 1:20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si algunos han dudado, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, que tengamos cuidado con todo ello. Santiago muestra en cómo esa defensa práctica que él está manifestando es edificarnos en la fe, permaneciendo, volvemos a lo mismo, y pues siempre la base es la palabra de Dios. Edificarnos en la palabra de Dios, orando en el Espíritu, viviendo en el amor y la esperanza. Cada uno de nosotros, en la enseñanza central de esta epístola de un solo capítulo de Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Santiago o Jacobo, es la verdadera gracia no es licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado. Fíjate la gran diferencia. El Evangelio verdadero llama a santidad, obediencia y amor, no a libertinaje. Y cómo los falsos maestros se conocen por su conducta inmoral, su orgullo y su falta de reverencia hacia Dios. De tal forma que cada uno de nosotros debemos al día de hoy discernir las doctrinas. No todo lo que parece espiritual viene de Dios, como nos dice ahí en la epístola de 1 de Juan 4:1. Y déjame te la leo. 1 de Juan, ahí aquí está, a la vuelta. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, probando los espíritus, que Dios nos dé discernimiento, sabiduría, y eso lo da el Espíritu Santo. Por eso es que debemos nosotros pedirle a Dios sabiduría y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que es la palabra de Dios. Debemos defender la verdad con amor y no quedarnos callados ante el error. Si tú ves algo que no va conforme la palabra de Dios, tan sencillo, te están enseñando algo. Oiga, discúlpeme, eso que acaba de decir, ¿dónde viene en la Biblia? Si no te saben decir dónde viene la Biblia, malo el cuento. A mí en una ocasión me comentaron, yo apenas estaba recién convertida y tenía sed y hambre de las cosas de Dios. Y yo dije, a ver, esto, ¿dónde viene? Yo se lo pregunté en buen plan porque yo estaba aprendiendo. Y cuando le dije, oiga, es eso que usted comentó y todo, ¿dónde viene la palabra? Así, o sea, bien. Dijo, ay, hermana,
Póngase a estudiar la Biblia, todo lo quiere ya así resuelto. Póngase a leer la Biblia. Ah, bueno, gracias. Y fue lo que me puse a hacer, estudiar la Biblia. Y por cierto, lo que había dicho no venía en la Biblia. Es por eso cuando te digo, si alguien te está enseñando algo y viene en la Biblia, es lo más sencillo. Y por eso yo te digo en este programa, si de algo tienes duda, dime, oiga, esto. Y te digo las citas, porque no te vengo aquí a decir algo que yo pienso, me imagino, soñé y que algo que nada. Es la palabra de Dios la que es expuesta. Debemos vivir la gracia con responsabilidad, no abusar del perdón de Dios, sino vivir agradecidos, buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Debemos permanecer firmes en la oración y la palabra. Solo una fe edificada en Jesucristo puede resistir la corrupción del mundo. Y vemos cómo el mundo vive hoy. ¿Estamos usando la gracia de Dios como excusa para vivir como queremos? ¿O como fuerza para vivir como Cristo quiere? Debemos basarnos en esa fe salvífica para separarnos del mundo y vivir como nos manda la palabra de Dios. Judas nos recuerda que el verdadero evangelio de Jesucristo no cambia las modas ni con la cultura. Su mensaje sigue siendo: sed santos porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:16. Y tú y yo debemos defender el evangelio y no con peleas con las personas, sino mostrar la palabra de Dios, que es la buena, la que es viva y eficaz y que es la palabra de Dios, y guardar la pureza de la fe para que Cristo siga siendo exaltado y las almas sigan siendo salvadas. De esa forma podemos nosotros presentar el Evangelio de Jesucristo. Y termina con esta doxología, Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Solamente a Dios la gloria y honra, y solamente es presentar el Evangelio de Jesucristo. No hay otro, hay uno solo, que es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que si tú en esta tarde dices: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, puedes hacerlo por medio de esta oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Padre, yo reconozco que he pecado delante de ti, Señor, y me arrepiento de todos mis pecados, Padre Celestial. Perdóname, Señor. Y en esta tarde, Señor, yo recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Me rindo ante ti por completo para que gobiernes mi vida, Señor. Es por eso, Padre Santo, que ya no quiero vivir mi propia vida, Señor, sino que quiero que seas tú, Señor bendito, quien gobiernes mi vida por completo. Gracias, Padre, por tu amor y perdón en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, siempre te comento que escudriñes, que leas la palabra de Dios, donde hay promesas de Dios para sus hijos, y ahora pasas a ser parte de la familia de Dios, y esas promesas son para ti. También como familia de Dios te esperamos en la iglesia, una iglesia evangélica donde te reúnas con los hermanos en la fe para orar unos por otros, para ayudarnos unos a otros y para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Por eso es que nos reunimos nosotros en la iglesia para adorar juntos a nuestro Señor Jesucristo. El que puedas también orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces son siempre esas las exhortaciones que yo te hago cada vez que tenemos el programa para que puedas crecer en tu vida espiritual. Y bueno, pues recordándote que estamos en tu programa, Instrumento Escogido, de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Te esperamos. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te manda muchos saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Y ya mañana, viernes, con el favor de Dios, es el cierre
de esta hermosa serie, la oración. Así es que, pues vimos como en cada parte de este ataque al Evangelio, la importancia de estar orando para que el Evangelio de Jesucristo continúe en esa esencia conforme lo que es, para que siga siendo presentado y que sigamos siendo añadidos a la iglesia los que hemos de ser salvos. Así es que no te pierdas el programa del día de mañana y oramos para despedir el programa. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, como dice en la palabra de Dios, para que, si es necesario, que contendamos ardientemente por la fe, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y dar a conocer las buenas nuevas de salvación, Señor bendito. Que tu Espíritu Santo nos use, Señor bendito, para que nuestro Señor Jesucristo sea dado a conocer y seas tú glorificado, Padre Santo. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Bendiciones. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.